Buenas noches, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Verdad Sea Dicha. Siendo este un espacio para la sociedad, nos hemos comprometido a dejar constancia de las injusticias que padece nuestro país y recoger los sentimientos y las propuestas de muchos mexicanos que luchan y se organizan para defender sus derechos. Hoy veremos varios ejemplos de cómo en México falta la justicia, de cómo se violan los derechos humanos impunemente, cómo se usa la fuerza y el terrorismo de Estado en contra de quienes luchan por demandas justas. Cuando la herida está abierta, recordar es comenzar a hacer justicia. Por eso no podemos olvidar hechos que sacudieron la conciencia nacional, como la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, o recientemente Aguas Blancas, o Acteal en 1997. Por eso no podemos quedarnos callados y guardarnos en el fondo del corazón el dolor causado por la violencia policíaca en Sicartza, en Atenco o en Oaxaca, donde se violaron todas las garantías constitucionales. El castigo a los responsables de estos crímenes y la aplicación de la justicia siguen pendientes. En México, la violación a los derechos humanos es una práctica cotidiana. Organismos internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU o Amnistía Internacional han advertido que México es un país de leyes, pero sin justicia. Es una muestra terrible, es una muestra incontrovertible de la falta de legalidad que hay en este país, de la simulación, que es uno de los males más grandes, de más profundidad que hay aquí, de la corrupción. Sin corrupción y sin simulación no hubiera impunidad, pero la hay horrendamente viva. Hace 30 años, los familiares de presos y desaparecidos políticos iniciaron una lucha en favor de los derechos humanos cuando nadie en México se preocupaba del asunto. Una de las pioneras que han contribuido a crear una conciencia nacional al respecto es Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue desaparecido por agentes del gobierno en 1974. Yo voy a cumplir 32 años en busca de justicia, ya no solo por mi hijo, empecé por él, pero a medida que fui moviéndome en el ámbito de la búsqueda de justicia, fui encontrando mujeres y más mujeres que eran una calca de lo mío, que eran una copia al carbón del dolor que yo tenía y de la búsqueda de justicia. Y nos unimos, tú lo sabes ya, nos unimos todas, luchamos muchísimo, creímos en un momento dado por ahí, en la etapa López Portillista, pensamos que estábamos arribando al fin a algo por las huelgas de hambre, por las manifestaciones con mucha fuerza que teníamos cuando formamos el Frente Nacional contra la Represión. Logramos una amnistía para 1,500 presos políticos, para 2,000 perseguidos que no se llevaron a efecto las órdenes de aprehensión, 57 exiliados y liberamos 148 desaparecidos que jamás reconoció el gobierno que los tenía. Pero lejos de ser una historia del pasado, la represión abierta o encubierta ha continuado aplicándose en el país en estos años. Lo mismo que ha sucedido en Tlatelolco el 10 de junio, todas las etapas esas truculentas, el Charco, el Bosque, Acteal, Aguas Blancas, todo eso se reproduce nuevamente con esta cosa tremenda de Atenco y de Oaxaca. El 4 de mayo, tras un enfrentamiento con pobladores de ese municipio, más de 3,000 policías estatales y federales tomaron Atenco y con exceso de violencia se vengaron de un pueblo que había detenido el principal proyecto del foxismo, la construcción del aeropuerto internacional en la región. El saldo del operativo fue de 2 jóvenes asesinados, 200 detenidos, innumerables heridos y golpeados, además de varios policías lesionados. Es increíble que en pleno siglo XXI sucediera una cosa como la que sucedió en Atenco, en donde se violaron todas las garantías individuales, que nos agarraron, nos golpearon, nos amenazaron de muerte, nos trajeron aquí y casi 24 horas después nos pasaron a un ministerio público. Nosotras sufrimos una agresión sexual, todas sufrimos una agresión sexual, todas fuimos violadas, todas sufrimos acoso, vejaciones sexuales. En México se vive un machismo muy grande y empieza por el Estado, porque en el momento de nuestra detención, las mujeres éramos las que, el premio, éramos las violadas, éramos las humilladas, las insultadas.
En estos actos violentos hubo una participación del Estado y no se puede alegar que los responsables solo fueron funcionarios menores o policías. Que nosotros como indígenas nos ha enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, de ser digno. El trabajo se gana con el sudor de la frente, no robar, no arrebatarle a la gente lo que tiene la gente. Y ahora me queda claro que por levantar mi voz, por estar diciendo, ahora estoy aquí, encarcelada, y ahora el segundo juez de aquí, de este penal, duda de que yo soy indígena, porque él dice que él puede hablar inglés cuando no es de Estados Unidos. Y entonces la verdad, pues qué lástima que esté ocupando un espacio, un cargo, un académico que ha estudiado y que desconozca totalmente qué tierra está pisando y qué país está pisando. Podemos quedar callados. Y no importa si estamos aquí por haber levantado nuestra voz, pero ya no nos vamos a callar. Y exigimos al gobierno de México que actúe conforme a derecho. Pero quizá el caso más emblemático es Oaxaca. Todos los gobiernos priistas en la historia del estado de Oaxaca y en la historia del país creo han sido muy malos. Sin embargo, en el caso particular de Ulises Ruiz ha sido el más malo, el más perjudicial, el más nefasto para la historia de los oaxaqueños, porque ha implicado mucha corrupción, mucho saqueo de los recursos públicos, la destrucción de nuestro patrimonio cultural, la represión selectiva y masiva a todos los oaxaqueños, como quedó claro en el desalojo del 14 de junio al plantón magisterial. Y el saldo de toda la represión de la que en este momento les comento es precisamente hoy más de 20 muertos, muchísimos encarcelados, torturados, ejecutados, perseguidos políticos. La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos concluyó que en ese estado se aplicó una estrategia política, militar y psicológica para reprimir e intimidar a la población civil. Venía yo bajando con mi canasta de dulces y mi hija. Venía corriendo varios de la PFP. Me encontraron ahí en la esquina y me agarraron. Nos arrastraron, nos golpearon. En ese momento me dijo, así que tú eres de los que anda en la bronca, me dijo. Y me empezó a dar de garrotazos en la espalda. Mi hija estaba abajo de mí porque yo la estaba protegiendo con mi cuerpo. Me volteó así boca arriba y me empezó a dar de tubazos en el estómago. Le dice, ¿por qué le pegas a mi mamá? Cállate, desgraciada, que le dice que le empieza a dar de patadas. Y le dio un golpe en el ojo que me la dejó inconsciente, le lastimó mucho la cara. Y me dice, cállate, maldita, me dice, porque aquí delante de ti, dice, ve cuántos somos, la vamos a violar, dice. Y además la vamos a matar enfrente de ti. Detrás de mí venía corriendo alguien y cuando oigo que se cae, me volteo y le meto el brazo para levantarla. Cuando nos caen encima, pues eran 4 soldados para cada una, ¿no? O sea, cuando yo vi que entre 4 me estaban pegando, fue terrible. Hemos vivido aterrorizados con el convoy de la muerte sobre nosotros de día y de noche, con los grupos de sicarios, de paramilitares armados con armas de alto calibre. Y bueno, nosotros teniendo solamente palos y piedras, a pesar de la brutal represión del día 25 de noviembre y todas las acciones de ejecución, de asesinatos y de represión ya vividas con anterioridad, no han logrado impedir que esta lucha continúe. Nuevamente el pueblo de Oaxaca vuelve a salir masivamente a las calles, ha logrado demostrar que no tiene miedo, que ha logrado resistir a esta serie de atropellos como es la cárcel, como es la tortura, como son las vejaciones, las humillaciones, las violaciones. Estamos luchando en este momento por la libertad de los presos políticos, por la presentación con vida de los desaparecidos. Seguimos luchando por la salida de Ulises Ruiz como una demanda central importante para iniciar la solución al conflicto de Oaxaca. Y porque yo creo que para alcanzar un sueño, que creo que es lo que el pueblo hizo, por eso se movió,
por eso llegó a organizarse, es alcanzar el sueño de la justicia, es el sueño de una verdadera paz. Permitir que estos atropellos permanezcan sin castigo es abrir la puerta a que se sigan cometiendo nuevos abusos. No puede haber Estado de Derecho sin justicia para todos, y para ello se tiene que terminar con la impunidad de los poderosos y de quienes cuentan con el dinero suficiente para comprar a la justicia. Y no se vale que hayan hecho esas cosas y que hayan violado la ley. Ellos, Echeverría les decía terroristas a nuestros hijos, pero el terrorista era el gobierno, terrorismo de Estado. Y les echaron, como dicen ahora los gobernantes, toda la fuerza del Estado, pero toda la fuerza del Estado corrupta, violando sus propias leyes, es lo que hicieron para acabar con toda la inconformidad que había en este país. Con las víctimas de los abusos y de quienes valientemente los denuncian, decimos, nunca más. En México bárbaros son ellos son la barbarie. Y mientras Vicente Fox se ufana de que se desquitó el 2 de julio y muchos intelectuales y periodistas admiten por primera vez que hubo fraude electoral, Felipe Calderón necesita reafirmarse cada semana con el apoyo de las Fuerzas Armadas a su gobierno. Por eso evita las multitudes, viaja en helicóptero y se rodea de miles de efectivos militares en cada una de sus giras. Si Calderón no cuenta con la legitimidad democrática del voto ciudadano, no importa, al fin que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, como dijo el secretario de la Defensa Nacional. La legalidad del comandante supremo de las Fuerzas Armadas reside esencialmente en el fallo de las instituciones, y estas han sido contundentes. Por eso, en lugar de ser recibido por multitudes, a todos sus actos lo acompañan miles de policías y soldados. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo, habló en el primer foro de la Convención Nacional Democrática. Allí expuso los objetivos de la próxima asamblea y las tareas del movimiento ciudadano. Escuchémoslo. En primer lugar, quiero decirles que estoy absolutamente convencido de la necesidad de una transformación, de una renovación tajante de la vida pública. Se requiere de una transformación y esto abarca todos los órdenes de la vida pública, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo espiritual. Esa transformación la tenemos que llevar a cabo, se tiene que realizar sin violencia, de manera pacífica, con una revolución de las conciencias, con un cambio de mentalidad que afortunadamente ya se inició en todo México. Tenemos que trabajar para consolidar nuestra organización y lograr la transformación que requiere el país, pero al mismo tiempo tenemos que defender la economía popular, proteger a nuestro pueblo y tenemos que defender el patrimonio de la nación. Por eso es muy importante la convocatoria a la segunda asamblea de la Convención Nacional Democrática. Y es muy importante el que se haya decidido trabajar en la convención del 21 al 25 de marzo con dos grandes temas: la defensa de la economía popular y la defensa del petróleo. Tenemos que seguir demandando un aumento salarial de emergencia. Tenemos que seguir insistiendo en alcanzar la soberanía alimentaria. Para eso es fundamental regresar al campo, apoyar a los productores, fijar precios de garantía para los productores del campo, no permitir que entre en vigor esa cláusula del Tratado de Libre Comercio
para que en enero queden libres las importaciones de maíz y de frijol. Quieren llevar a cabo la llamada reforma fiscal, que no es otra cosa más que aumentar los impuestos a los pobres y a los integrantes de las clases medias y mantener los privilegios fiscales. No podemos permitir por ningún motivo que se cobren más impuestos a los pobres y a las clases medias de nuestro país. Se acabó, eso no lo vamos a permitir. No podemos permitir por ningún motivo la privatización del petróleo. Eso sería como cancelar el futuro para nuestro país. No nos perdonarían nuestros hijos. Tenemos la fuerza suficiente, la voluntad suficiente para pararnos y para transformar a México. Más temprano que tarde. Nunca en la historia de México había habido tanta gente consciente y decidida a luchar por una transformación. Vamos hacia adelante. Les pido que nos ayuden a convocar a toda la gente para que el día 25 de marzo, el domingo 25 de marzo, nos congreguemos para defender la economía popular y para defender este programa. La Convención Nacional Democrática ya comenzó sus trabajos hacia su segunda Asamblea Nacional, que se llevará a cabo del 21 al 25 de marzo. Ya comenzaron los foros en todo el país. Es muy fácil participar. Forma tu comité con tus amigos, tus familiares, tus vecinos, con quien tú quieras, y participa en las asambleas de tu municipio y de tu estado. Entre todos discutiremos el rumbo de nuestro movimiento y decidiremos las acciones para defender la economía popular, el maíz y el petróleo. La imaginación es una herramienta imprescindible de la lucha social pacífica. Hoy estaremos con la resistencia creativa, una red que hace de la resistencia ciudadana todo un arte. Para todos los que nos escuchan, Resistencia Creativa se inaugura el día de hoy, este movimiento ciudadano aquí en la sede del Consejo Coordinador Empresarial para denunciar un delito que cometió esta gente. Nos reunieron para hacer determinadas acciones, pues porque todos teníamos la necesidad de hacer algo porque todo el mundo estaba enojado, con muchas ideas para hacer cosas, pero no sabíamos bien cómo enfocarlos, ¿no? La mayoría éramos artistas de diferentes disciplinas y fue como empezó, pues todos como tratando de aportar algo creativo al movimiento. Lo primero que hicimos fue para la marcha, para la primera gran marcha, hicimos unas esculturas de televisiones para ponernos en la cabeza y salir como a entrevistar, para que la gente contara su verdadera experiencia de todo esto, del fraude, de cuándo votó. Y después de esa marcha fue que empezamos a la toma de edificios. Eran tomas simbólicas de edificios, realmente no los cerrábamos, ¿no? No impedíamos que la gente entrara a trabajar ni que saliera de los edificios, ¿no? Una de ellas fue el Sambor de los Azulejos, que era como una manifestación, partimos todos del hemiciclo hacia el Sambor. Nosotros estuvimos en el Walmart de Miguel Ángel de Quevedo. Fue una acción, la verdad es que muy exitosa, porque desacomodamos las cosas, ¿no? No solo fue como el impacto de que entráramos al Walmart y lo tomáramos, por así decirlo, porque no lo cerramos, los que lo cerraron fueron ellos. Con nosotros adentro, ¿no? Además. Que también gritábamos mucho, no venimos a robar, venimos a protestar, ¿no? Y lo que era muy impresionante en estas tomas, sobre todo el Walmart, es que veías familias enteras que iban a las acciones. El señor de traje de la oficina y la señora con los 2 niños, y igual el intelectual, pero era como verdaderamente sociedad civil. Y ahora estamos en otra etapa de la resistencia, esta etapa de la concientización, de la capacitación. La democracia no se construye con el terror. La democracia no se puede construir pasmando a los ciudadanos, inmovilizando a los ciudadanos. La democracia se construye con las conciencias. Ahí en el Sereno que nos reunamos y después nos metemos a bombardear el metro de la Ciudad de México con información del boicot a Bimbo. Buenas tardes, perdón por robarles un minuto de su tiempo.
les pedimos que en el ámbito de lo posible se unan al boicot. Es maíz que ni siquiera los puercos en los Estados Unidos se lo comen. La empresa Milpa Real tiene acaparadas en sus bodegas 350,000 toneladas de maíz. Yo creo que es importantísimo que la gente esté aprendiendo a organizarse civilmente, que no sean los partidos, que no sea solo una persona, ¿no? Que si bien Andrés Manuel es lo que decíamos, un líder muy fuerte, el compromiso de la gente es ese, el de organizarse civilmente, el de en mi colonia, en mi edificio, hablar con la gente, hasta de un problema vecinal, ¿no? Tener como el valor para hacerlo, creo que eso es lo que va a dejar este movimiento en definitiva. ¿No? Sí, y hacer justo este compromiso de la sociedad, como decir, bueno, de darse cuenta de lo que está pasando y de reaccionar a eso que está pasando, también es como un aviso a los partidos políticos, ¿no? Que es como, o al gobierno, ¿no? Es decir, te estamos vigilando, ¿no? Toda la sociedad, los niños, los jóvenes, los ancianos, estamos atentos a lo que estás haciendo, a lo que nos estás haciendo y pues ahí estamos, somos ojitos, ¿no? Y como ya se sabe, por el bien de todos, primero los pobres. Así serán hombres desgraciados, violando mujeres y niños. ¡Suéltenlas, cobardes! ¡No se rían, desgraciados! ¡No se rían! ¡No se rían! Martita, Fox, Cedillo, Salinas y hasta Bush extraditado a México. ¡Chachita! Ya no tienes que tirarte al abismo. Nuestro sueño se ha hecho realidad. Ya se acabó la impunidad en nuestro país. ¡Chachita! 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 ¡No te mates, Chachita! Tuve una pesadilla horrible. Tranquilízate. La realidad es peor. Entonces, ¿todavía gobierna Calderón? Y tú dormidote. Ándale, ya levántate. Te tienes que ir a trabajar, si no te van a correr. Mira nomás, en 2 meses del presidente del empleo se perdieron 178,370 empleos. Ese periódico dice puras mentiras. Se perdieron 178,370 más 1. Te corrieron del trabajo. El trabajo ya no cuenta, mujer. Ahora lo único que cuenta es que te den empleo. No te preocupes, Pepe. A ver cómo le hacemos. Vente a echar un taco. Ayúdame, Chachita. ¡Chachita! ¡Mendiga escuincla! ¡Se robó las tortillas! Chachita no es ratera. Es la mendiga educación que le dan esos miserables ricos. En mala hora le vino a salir un papá de las lomas. Pero pues nos despojó de nuestra soberanía alimentaria. ¡Adiós, Chachita! ¿Viste qué bonita se miraba la Chachita? Finísima y elegantísima. Así se echó hasta el molcajete encima. Oye, se colgó hasta la nafre. Luego se le mira que subió de clase social. Entonces también se llevó nuestro patrimonio tangible. Tan tangible que esto se lo llevó cargando. Eso sí me parte en dos. Déjeme la botella. El compañero ha tomado la palabra. Moción de orden, compañera. Pepe. Pepe, acuérdate que estás jurado. Ya no me importa nada. Pero si no tiene ni 3 meses que juraste. Pero siento que llevo como 7 años. Acuérdate cómo te pones cuando bebes, Pepe. Moción aprobada. Que el compañero tome, pero que no caiga en el violismo y en la alcoholencia. Acuérdase que es mecha corta. Pepe, no bebas, te lo suplico. ¡Hazte a un lado! ¡No! Así se tratan las viejas. Ese es mi Erich. No, usted es el héroe de la película, papá. Ya le dio su coscorrón a esa vieja capa. Oiga, mano, métela a la cárcel. Yo pongo dinero para que la violen. Ahora
se creen Ulises Ruiz y Mario Marín? Bye. Ya ves cómo se degrada la gente cuando se alcoholiza, Pepe. Te lo advierto. Si vuelves a tomar, me voy de la casa con todo y el torito. ¿Usted qué sabe lo que siente un hombre que no puede traer ni un centavo a su casa? Ni servir para nada. ¿Murió? Pues murió, pero se le hizo la lucha. ¡Yo me pinto! Quédate con nosotros. No todos los días se departe con 2 gobernadores. Échate esta pechocha botella de coñac. Y si no tiene trabajo, yo le extiendo una carta de recomendación. ¿De veras haría eso por mí? ¿Y de qué le va a servir? ¿Qué no ves que es de la CNDH? Ahora, si quiere llegar a gobernador, es mejor una de la hecho noche H. ¡Mi gober pechocho! ¿Qué pacho? ¿A poco usted le hace cacho a la CNDH? Yo no le hago cacho ni a Lidia cacho. ¡Ah! ¡Sí se hace! Chúpale, pecho. Chúpale. Asústame, Panteón. Tú no me vas a arruinar la vida. Espurio, pelele. Yo no tengo nada. Pero voy a rescatar a mi familia como se tenga, con lo que se tenga y hasta donde se tenga. Y tengan, para que aprendan. La verdad sea dicha es un espacio tuyo. Envía tus videos a la dirección que aparece en pantalla. Nos vemos la próxima semana, pero recuerda que este movimiento se sostiene gracias a tus aportaciones. Deposita lo que puedas, no importa la cantidad. Tu voluntad de contribuir en esta lucha es lo que va a transformar a México. Por eso sonríe, que vamos a ganar.